Buen día, ¿cómo están? Buen día, profe. Muy bien, profe. Además de dormidas y dormidos como yo. Buen día, ¿qué tal? Me alegra que estén bien. Es importante que estén bien. Sigue llegando gente. Bueno, hemos hecho un recorrido bastante importante, ¿sí? Con cuestiones propias de la universidad y no tan propias de la universidad, contenidos que son también del secundario, hemos estado haciendo repasos, ¿sí? Y la idea es que ahora, en esta semana, entre todas las cosas que tenemos que ver, una de las cuestiones es la de ampliar la noción que traíamos de valor absoluto, ¿sí? A ver, si yo les pregunto, ¿qué es el valor absoluto? Ay, pensé que se activaba el micrófono como en Zoom. Es algo así como, al menos yo recuerdo que se me hacía fácil pensarlo como la distancia que representa en una recta, ya sea para la derecha, para la izquierda, para lo de los positivos o los negativos. Que un número positivo y uno negativo pueden tener el mismo valor absoluto porque representan, por así decirlo, la misma distancia. Muy bien. Recuerda mucho. Y ahora va a recordar más todavía porque vamos a ir ampliando todas estas nociones. Bien. ¿Alguien recuerda algo más? El cómo uno puede llegar a valor absoluto, que básicamente cancelando una potencia con una raíz, y ahí te queda valor absoluto. Muy bien, hay una propiedad importantísima que nos va a llevar muchas veces a un valor absoluto sin que tengamos un valor absoluto de buenas a primeras, ¿sí? El valor absoluto lo vamos a generar nosotros y nosotras porque va a haber una potencia y una raíz, como decía el compañero, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver ahora es que, por ejemplo, ¿sí? Ustedes cuando empezaron a leer lo de esta semana, se encontraron con que venían de ver ecuaciones que estaban o en forma polinómica desarrollada o estaban en forma factorizada. Pero que si son de segundo grado y están en forma canónica, por esta propiedad derivamos en la distancia que decía Federico, ¿sí? Entonces, a ver. Esperen que queriendo compartir no puedo permitir. Ahí está. A ver si puedo compartir de una manera que se vea mejor el pizarrón. Bueno, entonces, la semana pasada terminamos leyendo
ocurría si resolvíamos esa ecuación en su forma factorizada, que ya lo habíamos visto con las propiedades, y aunque no lo hayamos visto, seguramente lo han leído? ¿Qué pasaba cuando estaba en forma polinómica o desarrollada? ¿Sí? En uno utilizábamos Bhaskara, en otro utilizábamos una propiedad, y ahora vemos que hay otra forma de resolver. ¿Por qué? Porque un polinomio de segundo grado también lo podemos escribir en su forma canónica. Entonces, de este lado, lo que va cambiando es la forma de escribir al polinomio de segundo grado. Después hay un igual, que genera una relación de igualdad, y por haber del otro lado números o letras, se genera una ecuación, ¿sí? Entonces, si nosotros escribimos en forma canónica, ¿qué utilizábamos para escribir en forma canónica? ¿Se acuerdan? El vértice, las coordenadas del vértice de la parábola. Bueno, después lo vamos a revisar entonces esto. Prontito, porque ya vemos funciones polinómicas y ahí lo vamos a repasar. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con esta forma canónica, si sumamos de los dos lados menos 9 octavos por e a la 2, estamos utilizando una propiedad que ya conocíamos, ¿sí? La uniformidad de la suma. Esperen que hay mucho ruido ambiente, me voy a poner esto. Entonces, después, por ejemplo, en esta yo lo que sumé es 2 por el paréntesis que está elevado a la 2, ¿sí? Entonces, pasé este sumando, digamos, que ahora sabemos cómo se justifica, y después lo que ocurre es que paso este 2 dividiendo, se genera este 16, y aplico raíz. Cuando aplico raíz acá y acá, a ver si tenemos un lapicito por ahí. Cuando aplico raíz de este lado, y aplico raíz de este lado, la raíz de 9 es igual a 3, la raíz de 16 es igual a 4, la raíz de e a la 2 es igual a e, pero la raíz, que sería valor absoluto de e, pero nosotros utilizamos solamente la raíz aritmética, pero de este lado, ¿sí? Lo que ocurre es que tenemos raíz de un paréntesis que depende de x, que está elevado a la 2. Cuando se hace esta simplificación, y la raíz está arriba del exponente, porque esto no conmuta, el resultado es valor absoluto de x. Entonces nos surge esto, ¿sí? Que, como decía Federico, son los números reales que tienen distancia al e cuartos igual a 3 cuartos e. Entonces, si nosotros decimos que estos son los números reales, el número que restamos es en el que nos centramos, ¿sí? Es decir, que si acá hay un más, el número en el que me centro es negativo. Me centro en e cuartos, ¿sí? Me desplazo 3 cuartos
E para los dos lados, como decía Federico. Entonces, si al número E cuartos le sumo 3/4 E, me desplazo a la derecha, y si al número E cuartos le resto 3/4 E, me desplazo a la izquierda. Cuando a E cuartos le sumo 3/4 E, obtengo 4/4 de E, que es igual a E, el número irracional. Y cuando a E cuartos le resto 3/4 E, el resultado son menos 2/4 E, que es igual a menos 1/2 E. Como la distancia tiene que ser exactamente igual, quiere decir que esa es una solución y esta es otra. Es decir, que utilizando el valor absoluto, lógicamente, encontramos la misma solución. ¿Sí? Entonces, resulta ser que ahora, en vez de hablar de valor absoluto de un número, ¿sí? Antes decíamos, bueno, ¿qué valor absoluto tiene menos 7? Menos 7 tiene distancia al 0 igual a 7. Entonces, el valor absoluto de menos 7 es igual a 7. Ahora, la cuestión es, si tengo que hablar del valor absoluto de todo número, ¿cómo puedo simbolizarlo? Entonces, voy a decir que el valor absoluto de x es igual a x, y ahí estoy considerando que x es mayor o igual que 0. Es decir, que siempre que el x esté para acá, aunque no sepamos quién es x, el valor absoluto va a ser igual a x. ¿Sí? Ahí podemos sacar de esta manera las barras. Cuando x es negativo, es decir, que x está de 0 a la izquierda, el valor absoluto de x, sabiendo que x es negativo, lo voy a escribir como el opuesto de x. ¿Por qué? Porque si al negativo lo multiplico por menos 1, obtengo un número mayor o igual que 0. Y el valor absoluto siempre es mayor o igual que 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre si obtengo o si tengo que interpretar una inecuación de este estilo? ¿Preguntas hasta acá? No, profe. ¿No? Bueno, Santiago. Bueno, Abril, Yo tenía una duda de más arriba. decime, Lautaro. Más Más arriba arriba. tenías 3/4 E igual al valor absoluto. O sea, un valor absoluto. Pero ambos Sí. hiciste lo mismo. Ambos están a la potencia y hiciste raíz. ¿Por qué 3/4 E no quedó en valor absoluto? Que eso no me quedó claro. Porque hablamos de valor absoluto utilizando lo que se llama raíz aritmética. ¿Sí? Entonces,
si tenemos una raíz de índice par, si no hubiéramos utilizado el concepto de raíz aritmética, no sería necesario hablar de valor absoluto, porque seguiríamos poniendo más menos después de encontrar una raíz de índice par. Eso lo entiendo. Lo que no entiendo es por qué el 9 sobre 16 avos a la potencia no está en valor absoluto como en el otro lado. Ahora, mira, espera que voy a abrir un Word. ¿A dónde está? Espérame. Vamos a abrir un pizarro. Salté un paso. Está bien lo que me preguntas. Porque nosotros podríamos decir, a ver que ahora les comparto este otro pizarrón, espera. Uy. Entonces, de un lado teníamos nueve 16avos de E a la 2. Y esto, que es igual a, habíamos dicho, era un paréntesis. Sí, yo ya puse que tengo que agregar el paso a forma canónica en el precurso, pero bueno, todavía no lo tengo, así que lo vamos a ver ahora. ¿Sí? Entonces, acá nos encontramos con X de nada, Juan. Menos cuartos. ¿Era así? ¿Lo escribí bien? Falta el 2 multiplicando a la X, profe, me parece. A todo el No paréntesis. había acá, agradecida, Karina, pero no había acá un 8 y cuando pasé el 2 dividiendo se transformó en un 16. Sí. Entonces, ahora aparece la propiedad, ¿sí? Esta que nos decía Lautaro al principio, que raíz de X a la 2 es igual a valor absoluto de X. Entonces, yo había agregado raíz de los dos lados. Entonces, acá había agregado una raíz. Igual, y acá había agregado otra raíz. Cuando solucionamos,
yo había dejado una expresión en la que faltaba tener en cuenta que, primero, raíz de A entre B, siendo B distinto de 0, es igual. ¿Qué nos dice la propiedad distributiva de la radicación? ¿A qué es igual? A raíz de A sobre raíz de B. Muy bien. Y lo mismo para la multiplicación. Entonces, cuando aplicamos estas propiedades, nos queda raíz de 9 raíz de 16 todo multiplicando a raíz de e a la 2. Entonces el compañero me dice, ¿por qué cuando hace raíz de e a la 2 no le queda valor absoluto de e? Entonces acá nos queda el valor absoluto de x menos c cuartos. ¿Sí? Y ahora yo voy a hacer acá este paso a ver si queda claro. Cuando tenemos que encontrar raíz de e a la 2, es cierto que nos queda valor absoluto de e. Pero el valor absoluto de e es la distancia del número e al número 0. ¿Qué distancia hay? El valor absoluto del número 2 es la distancia del 2 al... La misma E, ¿o no? La misma e, exactamente. E. Lautaro dice e y menos e. Y ahí está confundido con otra cosa. Si nosotros hablamos del valor absoluto de menos e, está buenísimo, ese también es igual a e. Pero no quiere decir que el valor absoluto sea igual a e o menos e. ¿Por qué? Porque el valor absoluto es siempre mayor o igual que 0. Entonces, el valor absoluto de e no puede ser menos e. En la definición, cuando le ponemos un menos multiplicando a la x, lo que tenemos ahí es un menos 1 que multiplica un número negativo. Entonces, aplicando esa definición, aplicando esa definición, diríamos que valor absoluto de menos e es igual a menos 1 por menos e. Que menos e es negativo y menos por menos es más. ¿Sí? Pensando en la definición.
Pero menos e, por ser negativo, no puede ser un valor absoluto. Es distinto que el valor absoluto sea menos x, porque x puede ser negativa. Entonces, cuando genero el opuesto de menos x, lo hago positivo, o cero, como tiene que ser el valor absoluto. ¿Sí? ¿Ahora está respondido, Lautaro? Buenísimo. ¡Uy, qué desprolijo le quedó esto! Bien. Acá, por ejemplo, nos encontramos con la primera propiedad de valor absoluto que dice que el valor absoluto de x es mayor o igual que 0, y que además es 0 solamente cuando x es igual a 0. Esta propiedad está demostrada, ¿sí? Pero son cuestiones que ustedes pueden leer a modo recreativo, ¿sí? No se les va a tomar nunca una demostración de este estilo, simplemente para que ustedes sepan cómo son las fundamentaciones y curoseen un poco si les llama la atención. Entonces, si alguien la leyó y necesita una explicación, me dice, me pregunta, ¿sí? Si a alguien le quedó la intriga de algo, me pregunta. Después tenemos las propiedades que vamos a utilizar para resolver ecuaciones e inecuaciones. Una propiedad es ya conocida desde la secundaria, que es la propiedad 2. Esta propiedad nos dice que podemos acotar un valor por su valor absoluto y el opuesto de su valor absoluto. Entonces, esta propiedad es una propiedad que se utiliza mucho y que nos dice que el valor absoluto de x es menor que a. Cuando a es positivo, lo puedo pensar como que vamos para los mayores que menos a y los menores que a. Y se nos forma un intervalo de esta forma. Esta es la que se llama propiedad del menor, esta es la que se llama propiedad del mayor. El valor absoluto es distributivo respecto de la multiplicación, y si tenemos algún factor negativo, lo podemos sacar del valor absoluto. El valor absoluto es distributivo respecto de la división, y esta nos permite resolver ecuaciones. Entonces, utilizando esta propiedad, a ver, uy, ¿qué dice? ¿Cómo era esto? Ah, esperen que no me acuerdo. Ahí está. Entonces, por ejemplo, si nosotros a ver qué cambio de pizarra. Utilizamos esta propiedad para resolver esta ecuación. La vamos a terminar de resolver.
Entonces, tendríamos que valor absoluto de x menos. Profe, ¿está compartiendo pantalla? A mí al menos no me parece. ¿No te aparece, Rocío? No. Sí, está compartiendo. Sí, se ve, profe. Por lo menos yo la veo. ¿Por qué no intentás salir y volver a entrar? Ah, bueno, ahora hago eso. A ver si lo podemos solucionar. Voy a intentar salir y volver a entrar porque a mí tampoco me aparece. Bueno. Entonces, cuando dijimos raíz de 9 es igual a 3, porque consideramos la aritmética, raíz de 16 es igual a 4, raíz de e a la 2 es valor absoluto de e, y valor absoluto de e es igual a e. Entonces, ahí nos queda la ecuación. Lo que nos dice esta propiedad es que el valor absoluto este puede ser igual al número, que siempre tiene que ser un k positivo, o al opuesto del número, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta, a ver, teniendo en cuenta esa propiedad de valor absoluto, también vamos a poder resolver la ecuación. Entonces, x menos e cuartos puede ser igual a 3 cuartos e, o x menos e cuartos, ¿a qué puede ser igual según la propiedad? A menos 3/4 de... Muy bien, Ayelen. Entonces, ahora nos queda resolver dos ecuaciones lineales. Tres cuartos e más e cuartos son 4 cuartos e, es decir que una x es igual a e, o menos 3 cuartos e más e cuartos menos 2 cuartos e, entonces x es igual a menos 1 medio e. No por casualidad,
estamos en las mismas, obtenemos los mismos resultados, ¿sí? Si obtuviéramos distintos resultados, al resolver de una manera y otra, tendríamos que revisar. Entonces, podemos decir que el conjunto solución es igual a E y menos un medio E. Ahora, lo que estaba planteando el compañero es cómo pasar a la forma canónica. Entonces, cuando nosotros, a ver, ahí vamos a tener que ir al otro, a ver, esperen. Voy yo sola y traigo el... Profe, Sí, no entendí la parte de por qué X menos E, o sea, no entendí esa parte. bueno, es el argumento X menos E cuartos. Pero ¿por qué te quedó X es igual a E? A por suma de fracciones. Ahora lo vamos a ver. Esperen que... esto es así. Nosotros nos encontramos con la ecuación de esta manera, ¿sí? Hay algo que siempre queda al principio, sea en la forma factorizada, en la polinómica o desarrollada o en la canónica, que es el coeficiente principal. Siempre, siempre, siempre. Entonces, cuando vamos a escribir esto en forma canónica, sabemos que va a tener la forma coeficiente principal por X menos H a la 2 más K. Entonces, H K son las coordenadas del vértice, ¿sí? Vamos a pensar esto en un polinomio. Esto lo vamos a pensar como un P de X, ¿sí? En este P de X, ay, que abrí el editor en vez de... En este... En este polinomio, ¿sí? Nosotros tendríamos que encontrar H. H lo vamos a encontrar haciendo menos B dividido 2A. En nuestra ecuación, B es igual a E. A es igual a menos 2. ¿Están de acuerdo en esas cuestiones?
Sí. Buenísimo. Entonces, vamos a encontrar un H que es igual a menos E dividido 2 por menos 2, que son menos 4. Entonces, menos dividido menos es más. Entonces, H son E cuartos. Una vez que encontramos H, lo que hacemos es evaluar el polinomio en H. Entonces, el valor numérico del polinomio en H va a dar por resultado K. Ya sabemos quién es H en nuestro polinomio. Entonces, en esta forma polinómica o desarrollada, hacemos la cuenta en H, que es E cuartos. Entonces, a menos 2 lo multiplico por E cuartos a la 2, porque X es E cuartos. Más E, que lo multiplico por E cuartos. Más E a la 2. Ahora tenemos que hacer potencia de fracciones, suma de fracciones, ¿sí? Vamos a seguir todo en ese mismo renglón. Cuando elevo una fracción a la 2, ¿cómo tengo que hacer? A ver, ustedes me explican. ¿No es Cuando S elevo al una... cuadrado sobre 4 al cuadrado? Muy bien. Por ser exponente 2, elevo a la 2 numerador y elevo a la 2 denominador. Muy bien. Entonces, cuando elevo E a la 2, lo dejo así escrito. ¿Por qué? Porque el número E elevado a la 2 sigue siendo irracional, entonces la manera exacta de escribirlo es esa, y cuando 4 lo elevo a la 2, me da denominador 16. Ahora, ¿cómo hago para multiplicar E por E cuartos? Uy, ¿qué toqué? ¿Quedaría como E al cuadrado sobre 4? Muy bien, numerador por numerador, denominador por denominador, y el denominador del número E ya vimos que es el número 1. Entonces nos queda una fracción E a la 2 dividido 4, más E a la 2.
Entonces, ahora podríamos sacar factor común, e a la 2, o podríamos directamente buscar denominador común, pero antes, a mi entender, haría una simplificación entre 16 y menos 2. Entonces, ¿qué fracción equivalente nos quedaría ahí simplificada? ¿Qué signo tendría la fracción? ¿Positivo o negativo? Quedaría como negativo, ¿no? Negativo. Y al 2 con el 16, ¿lo puedo simplificar? Sí, por menos No. 2. 'Qué denominador me queda? 8. Muy bien, Karina. Entonces, ahora que tenemos esta fracción simplificada, buscamos el denominador común. Entonces, denominador común. A ver a ustedes qué les parece. ¿Quién puede ser el denominador común? 8 también. 8. 8 dividido 8, 1. Por menos e a la 2, menos e a la 2. 8 dividido 4, 2. 2. Por e a la 2, 2e a la 2. 8 dividido 1, 8. Por 1, 8. 8e a la 2. Y ahora están todos con el mismo exponente, se puede sumar, va a hacer esa, ¿no? Ah, Sí. Entonces, ahora, hacemos la suma de fracciones. Hacemos en realidad una suma en el numerador de términos semejantes, porque todos tienen e a la 2. Entonces, menos 1 más 2, 1 más 8, 9. ¿9 qué? 9 octavos de e a la 2. 9 octavos de e a la 2. Muy bien. Entonces, lo que a mí me faltó es que este menos 2 multiplica a todo. A ver, esperen. Esperen. El h está bien, pero
ver, esperen. Nos quedó este K. Entonces, vamos a ver ¿por qué en esa cuenta dividís al 9 en 3 y al 8 en 2? ¿A qué 9 dividí en 3? No, profe, lo que pasa es que pusieron en el chat que si lo simplificaba quedaba 3/4 de e al cuadrado y no. Ah, pero si estoy simplificando así, al 9 lo estoy dividiendo por un número y al 8 por otro. Claro. Entonces no es posible. Bueno, nos quedó este polinomio, esperen. Disculpen. A ver. Entonces, en este polinomio, cuando hacemos el paso a forma canónica, a h lo reemplazamos por e cuartos, que siempre se resta, y acá hacemos así. ¿Sí? Entonces, escribir esta ecuación, ¿por qué no da? A ver, ¿a dónde? Yo leí un mensaje, esperen que no me aparecen los mensajes en esta forma miniatura que tengo. ¿Qué es lo que no da? Mensajes. No, porque tenés que, para simplificar, tenés que dividir a los dos en lo mismo. Si dividís al 9 en 3, al 8 también lo tenés que dividir en 3. Entonces, esto, ¿sí?, que nosotros vemos acá, genera la misma ecuación en forma canónica. ¿Sí? Ahí está respondido el paso a forma canónica. Ah, yo agregué esto acá y en realidad tenía un espacio acá. Oh. Entonces, lo que hicimos ahora es pasar a forma canónica. Bueno, no es la única forma de pasar a forma canónica. Si alguien lo hizo con el completamiento de cuadrados, también está bien, ¿sí? Esta es solo una forma. Entonces, ¿preguntas de esto, gente? Ahí está Cristian luchando por ver la clase. Ojalá pueda volver prontito. Bueno, entonces, cuando nos encontramos con esto, ¿sí?
Ya sabemos que ahora tenemos más herramientas. La cuestión es que con valor absoluto surgen inecuaciones, ¿sí? Las inecuaciones lo que tienen es que nos permiten, ¿sí?, encontrar de forma algebraica o analítica algunas características de las funciones. Entonces, es muy importante que las sepamos resolver. Las inecuaciones, ¿sí?, derivan en un valor absoluto cuando encontramos conjuntos de positividad o negatividad de funciones de segundo grado, de cuarto grado o racionales. ¿Sí? Cuando una racional tiene un denominador de segundo grado o cuarto grado, vuelven a aparecer las inecuaciones. Entonces, es muy importante que sepan resolver las inecuaciones, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros, en vez de tener una ecuación de segundo grado, tenemos una inecuación de segundo grado, como puede ser para que ustedes vean por qué tenemos que aprender esto, o una de las razones por las que tenemos que aprender esto, podemos encontrarnos con una inecuación de este estilo. Entonces, supongamos que de este lado está elevado a la 2 x menos 1. Y que esto nos diga la inecuación que es menor que 25. ¿Sí? Esta inecuación se llama de segundo grado o inecuación cuadrática. ¿Sí? En esta inecuación podemos utilizar, tenemos que utilizar, la propiedad de que raíz de x a la 2 es igual a valor absoluto de x. Entonces, si aplicamos raíz de los dos lados, acá aplicamos raíz de índice 2 porque el exponente que tengo que simplificar es de índice 2. No ocurre lo del valor absoluto con índice 3, con exponente 3. Sí ocurre con exponente 4. No ocurre con exponente 5. Sí ocurre con exponente 6. ¿Sí? Esta propiedad, en realidad, es generalizada ¿a qué? Raíz enésima de x a la n es igual a valor absoluto de x cuando n es par. Y podemos hacer la generalización de que
raíz mésima. De x a la m es igual a x cuando m es impar. Entonces no es que siempre vamos a simplificar raíz con potencia y va a aparecer un valor absoluto. Si la potencia es impar, como 3, 5, 7, 9, 11, entonces ahí la raíz se va a simplificar sin que aparezca valor absoluto. ¿Mm? Entonces, de este lado nos va a quedar valor absoluto de x menos 1, que va a ser menor que 5. Y entonces, como vemos, estamos resolviendo una inecuación de segundo grado y derivamos en un valor absoluto. ¿Qué es lo que nos dice este valor absoluto? Que estamos centrados en 1 y que tenemos un radio de 5. ¿Sí? Entonces, nos movemos 5 unidades a la derecha y nos movemos 5 unidades a la izquierda. ¿Sí? Entonces, logramos un límite inferior cuando a 1 le restamos 5, es decir, que nos vamos hasta el menos 4, y logramos un límite superior cuando a 1 le sumamos 5, es decir, nos vamos hasta 6. Esto pensando en lo que habíamos graficado antes. ¿Sí? Nosotros graficamos la recta real. ¿Sí? Y decimos que estamos centrados en 1. ¿Sí? Y nos movemos 5 a la izquierda, este extremo lo logramos como 1 menos 5. Y si nos movemos desde este 1 a la derecha, este extremo lo logramos como 1 más 5. Lo que nos está diciendo este valor absoluto es que nos quedamos con todos los x que estén a distancia estrictamente menor que 5. Entonces, no consideramos el menos 4, porque el menos 4 está a distancia 5. Tampoco consideramos el 6, porque el 6 está a distancia 5, y nos quedamos con todos los que están más cerquita que 5 unidades. Por esta razón, decimos que todos estos x que están a distancia menor que 5 son los que solucionan. Entonces, el intervalo que va de menos 4 a 6, sin incluir ni a menos 4 ni a 6, son el conjunto solución. Y ahora aparecen los intervalos como conjunto solución. ¿Sí? Antes aparecían conjuntos solución que no tenían elementos, que tenían 1, que tenían 2. Y ahora aparecen estos que tienen todo un pedazo de recta.
¿sí? Tiene infinitos elementos, entre -4 y 6 hay infinitos números. Y hemos resuelto una inecuación con valor absoluto. Esto que tenemos acá, teniendo en cuenta que este número es centro menos el radio, que este es el radio, ¿sí? Que este es el centro. Se dice que es un valor absoluto interpretado geométricamente. Entonces, lo que estamos haciendo acá es una interpretación geométrica de la propiedad del menor. ¿Por qué? Porque la propiedad del menor, ¿sí?, nos dice que cuando valor absoluto de X es menor que A y el A es un número a ver, vamos a decirlo así, positivo, A es positivo, que esto también puede decirse que A pertenece a los reales positivos, equivalentemente, podemos decir que menos A es menor que X es menor que A, ¿sí? Y también equivalentemente, podemos decir que los X pertenecen al intervalo menos AA, ¿sí? Entonces, esto es lo que se conoce como propiedad del menor, ¿sí? Es una de las propiedades. Entonces, ¿por qué tantas formas de acercarnos a un mismo conjunto solución? Porque nos permite verificar que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien, ¿sí? Entonces, tenemos que saber resolverlo bien, de una manera o de otra. Si lo sabemos resolver bien de más de una manera, vamos a poder autocorregir y vamos a poder tener una comprensión mayor de lo que estamos resolviendo. ¿Preguntas hasta acá? Entonces, ahí nomás, seguidita, seguidita de la propiedad del menor, está la propiedad del mayor. Bien, les comento que hoy van a
tener conmigo hasta las 10:30 y a partir de las 10:30 van a tener con Sandra Veladona porque nuestra Lore está con una cuestión de salud muy importante, así que por unos días no nos va a acompañar y vamos a generar este nuevo esquema los días martes, ¿sí? Entonces, por acá está la propiedad del mayor. Cuando nosotras y nosotros nos encontramos con un valor absoluto de este estilo, también nos centramos en C, ¿sí? El radio sigue siendo igual a R, pero lo que nos está diciendo este valor absoluto es que los números reales X que distan de C en más que R unidades son los que solucionan. Entonces, desde el centro nos movemos un radio a la izquierda, un radio a la derecha, obtenemos los extremos, centro menos R y centro más R, y lo que hacemos es marcar los que están a más distancia de un radio desde ese centro. Entonces pintamos este intervalo infinito y también pintamos este otro intervalo infinito. Cuando resolvemos valores absolutos de este estilo, lo que ocurre es que nos quedan soluciones que necesitan un intervalo unión, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un intervalo infinito, un pedazo de recta que no soluciona y otro intervalo infinito, la manera de hablar de estos dos intervalos infinitos es por una unión, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué ocurriría si quisiéramos resolver menos 2 por x a la 2 y acá que diga x más 3 y que acá diga menor que 36. Y tenemos que pensar en derivar en un valor absoluto. 36, no, esperen que ahora cambie el 36. Menos 72. ¿Sí? Es lo primero que tengo que hacer para despejar ahí. Hago distribución con el menos 2.
¿Cómo distribuyo? No lo puedo meter adentro del cuadrado. Divido el -2 en ambos lados. Entonces estamos con un C negativo. ¿Qué va a pasar? Cambia la ecuación de menor a mayor. Se va a dar vuelta el sentido. Sí. Una cuadrada perfecta quedó. A ver, entonces, A por C mayor que B por C. Entonces, todo esto va a ser mayor que 36. Y entonces, ahora, Profe, ¿no es menos 72? y si lo multiplico por -1/2, Ah, claro, tiene razón. Queda 36. no te hagas problema, yo también paso de largo, ya escribí 36, si lo dividíamos por -2 nos iba a quedar mayor que un número negativo y iba a ser una solución de todos los reales, que no es lo que estamos buscando. No se hagan problemas. Entonces, ahora, valor absoluto de x más 3 mayor que 6. ¿Están de acuerdo ahí? Apliqué raíz y raíz. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. ¿Alguien? ¿Sí? Alguien dice, uy, profe, ahí, ¿qué hizo? Entonces yo, que estoy dormida, les voy a decir, esperen, a ver qué hice. Y a veces hago macana también despierta, no se crean. A ver, entonces, ahí, en esto a lo que llegamos acá, si yo les digo valor absoluto de x mayor que a, con a positivo, la propiedad del mayor nos dice que esto es equivalente a x menor que menos a o x mayor que a. Entonces, ahora vamos a pensar, nuestro a es igual a 6, ¿sí? Entonces, ¿cómo tendríamos que escribir la propiedad del mayor para resolver esta inecuación? Pueden escribir, pueden hacer fotos, generar PDF, compartirme, a ver a ustedes cómo les parece. ¿Cómo tendríamos que plantear la propiedad del mayor para resolver esta inecuación? ¿No sería x
más 3 mayor a 6 y X más 3 menor a menos 6. Muy bien, nada más que en vez de Y es O. Muy bien, ahí vamos. X más 3 mayor a 6 o X más 3 menor que menos 6. Y ahora vean, nos quedaron dos inecuaciones lineales, que son de las más facilitas de resolver, relacionadas con un conector O, ¿sí? Entonces vamos a ver que aparece la unión en el conjunto solución. X va a ser entonces mayor que 3 o X va a ser menor que menos 9. ¿Sí? Entonces ahora solucionamos. ¿Qué conjunto solución nos quedó? Vamos. De menos infinito. A menos 9. Muy bien. Y ahí sería O también. Y es conjunto en vez de O que tengo que escribir, porque el intervalo es un conjunto. Unido. Unión. Unido, exactamente. A 3 más infinito. Unión. A 3 más infinito. Conjunto solución. ¿Sí? Ahora, ¿esto lo podemos pensar geométricamente? Sí, es de los que podemos pensar geométricamente. Entonces, mira, por acá vamos a tener centro menos el radio. Por acá vamos a tener el centro. Ahora voy a graficar la recta real. Por acá vamos a tener centro más radio. ¿Sí? Entonces, estamos viendo los que tienen distancia mayor que el radio. Al centro, ¿quién es el centro en nuestra ecuación? X. 3. Menos 3. Ahí está. Darío Silva lo respondió bien. Menos 3. Entonces, estamos centrados en menos 3. Y a menos 3 le restamos 6, que es el radio, obtenemos los menos 9 del límite inferior. El centro, que es igual a menos 3, y si nos desplazamos un radio a la derecha, de menos 3 sumamos 6 y obtenemos el límite superior, que es igual a 3. ¿Sí? Entonces, de esta manera, los que están a distancia mayor que 6 son todos estos y son todos estos. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, vamos a ver cómo seguimos la clase. Vamos a organizar. Profe, pero ¿por qué? No entendí lo del menos 3.
Muy bien, ahí volvemos. Cuando nosotros hablamos de la notación centro-radio, que es la interpretable geométricamente, tenemos que restar el centro. Entonces, para poder restar el centro tiene que ser igual a -3. Entonces, menos por menos se genera el más que aparecía en la fórmula. Porque si a nosotros nos aparece x más un número, no tenemos ninguna fórmula con x más centro. La fórmula nos dice que para relacionar, yo nunca más quiero hacer mamarrachadas en mi vida en un pizarrón, pudiendo tener un pizarrón así de prolijo. Entonces, para poder hablar de la interpretación geométrica, tenemos que tener alguna de estas. Miren, son muchas, ¿eh? Podemos obtener x menos el centro, pero siempre restando el centro, menor que el radio. En vez de menor, podemos tener menor o igual, también es posible. Entonces, a ver si se copió. En vez de menor, podemos tener menor o igual. ¿Sí? En vez de mayor, de menor puede ser mayor. Y en vez de mayor, puede ser mayor o igual. Y el que nos está faltando es que también puede haber un igual. Estas son las inecuaciones de valor absoluto interpretables geométricamente. ¿Sí? Son todas estas. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta nosotras y nosotros? Que puede ser, por ejemplo, como nos ocurrió a nosotros, que salimos de una inecuación de segundo grado en donde no había un valor absoluto, derivamos en un valor absoluto que tiene una forma interpretable geométricamente, haciendo algunas cuentas antes, ¿sí? Es decir, de buenas a primeras, lo que nosotros teníamos que resolver no era interpretable geométricamente, pero después de algunos pasos que hicimos con las propiedades que fuimos conociendo de números reales, derivamos en un interpretable geométricamente. ¿Por qué? Y bueno, nos quedó esta. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. De nada. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta ahora es que tenemos que ir a este link para seguir la clase, ¿sí? Y vamos a estar comunicados, cualquier cosa me contactan por el Telegram. Y para esta semana tenemos este jueguito, ¿sí? Que ustedes lo pueden ir jugando una vez que lean todo, ¿sí? Porque tiene preguntas de logaritmo y de valor absoluto. Bueno. Profe. Diga. El anterior lo puedo jugar, ¿no? Porque creo que no lo hice. O sea, hice la mitad nomás y... Sí, Javier, vos que sos de River vas a poder jugar todo el cuatrimestre. Bueno, gracias. De nada. Profe, una pregunta que aún no me da claro, porque yo antes hacía álgebra en informática
y quería saber cómo hay que responder los ejercicios. Si hay que poner, no sé, Pepe, la pregunta es, la consigna es Pepe, ¿cuántas manzanas tiene Pepe? Y hay que responder Pepe tiene X manzana. O hay que responder debido a tal que para todos X, o sea, a eso me refiero. Me gustaría estar claro Sí, para... Lautaro. Es muy importante la pregunta. ¿Sabes qué? Una de las formas que vos vas a tener para guiarte, para responder cuando tenés que responder en un solucionario, necesitamos que digas, sí, Pepe, después de realizar determinada actividad, obtuvo tantas manzanas, ¿sí? Toda la respuesta. Ahora, si estás respondiendo en un cuestionario, hay preguntas que son de respuesta breve, entonces solamente vas a tener que poner el numerito de manzanas, el numerito solo, y así vas a responder, ¿sí? Entonces, a veces, cuando son de respuesta breve, por ejemplo, en un cuestionario les decimos de qué manera responder, de qué manera ingresar los decimales, de qué manera escribir la respuesta. Pero si es en PDF, explayate lo más que puedas, porque nada sobra. O sea, si me preguntan justificarlo, ahí sí tengo que responder debido al ejercicio que hicimos, Pepe tiene tal X cantidad de manzana. Sí, sí, ir diciendo las propiedades de los números reales que fuiste aplicando. Sí, viste como cuando yo escribo ese arreglito en el Word y de un lado voy escribiendo todas las cosas con X y del otro lado las propiedades o las definiciones que voy utilizando, esa forma en el PDF seguro. Sí, 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 todo justificado. Bueno, gente, nos tenemos que ir despidiendo porque los está esperando Sandra, ¿sí? Ya ahí les compartí el link y bueno, no dejen de ir a clases. Chao, hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, de nada, nos vemos. Lean mucho, resuelvan muchos ejercicios. Chao, profe. Chao, Gaby.